Hola a todos, mi nombre es Diana Marcela Parra, integrante del grupo número 2 en técnicas de expresión oral. Vamos a sustentar el trabajo de la fase 2, método ACLA, lectura crítica, retención y comprensión lectora, relevancia del aprendizaje colaborativo en la formación profesional. El presente trabajo tiene como propósito analizar y articular los elementos fundamentales que intervienen en el fortalecimiento de las competencias lectoras y cognitivas en el ámbito académico y profesional. Para ello, abordamos cuatro ejes centrales: el método ACLA, la lectura crítica, la retención y la comprensión lectora, entendidos como procesos complementarios que permiten desarrollar un aprendizaje significativo y consciente. Asimismo, destacamos la relevancia del aprendizaje colaborativo, no solo como estrategia pedagógica, sino como una práctica que potencia la construcción colectiva del conocimiento, favorece la participación activa y contribuye de manera directa a la formación integral del futuro profesional. ¿Qué es el método ACLA? Es una estrategia pedagógica que guía la lectura activa y la reflexión. Enfatiza el análisis, la comprensión, la interpretación y la comunicación. Facilita el aprendizaje significativo y la construcción de ideas claras. Hola, buenas tardes, soy Byron J. Quiroga Ballén y en esta fase les hablaré sobre las etapas del método ACT. Iniciaremos con el análisis de información. Esta fase se da cuando iniciamos a leer un escrito, texto, información. La siguiente fase sería la comprensión del texto. Esto ya es cuando llevamos un recorrido en el texto o escrito y comenzamos a comprender de mejor manera lo citado en el texto. La siguiente sería la lectura activa. Ya es un proceso más profundo. Cuando ya profundizamos en el proceso de comprensión, iniciaría el proceso de lectura activa. Terminando y concluyendo con este, iniciaríamos el aprendizaje profundo, que es básicamente como relacionar palabras, citas, argumentos. Y por último, para terminar, sería la comunicación del aprendiz. Esto básicamente se hace para mejorar la información dicha o para, digamos que verificar para uno mismo o para el individuo qué tanto comprendió del texto o qué tanto comprendió la información escrita y citada. Continuando con esto, iniciaremos con la lectura crítica, que tiene cuatro puntos fundamentales. Iniciaremos con que gracias a la lectura crítica, hablamos de mejor manera la información más allá de lo literal. ¿Qué significa esto? Que comenzamos a deducir información que no está escrita literalmente en el texto. Entonces, gracias a esto, nos ayuda a comprender de mejor manera el texto. La segunda sería que aprendemos a identificar argumentos, intenciones y posibles sesgos del autor. Identificar argumentos cuando digamos que sería lo esencial de un texto o las bases de un texto, las intenciones del autor, qué quería transmitir el autor con el texto. Y posibles sesgos pueden ser personales, sociales, políticos. El tercero sería el desarrollo del pensamiento autónomo y fundamentado. Este Esta característica va muy ligada con el desarrollo de un pensamiento crítico y analítico. Gracias a la comprensión constante de textos, comenzamos a desarrollar un criterio propio. La cuarta sería la esencialidad para la toma de decisiones informadas. Digamos que gracias a la lectura constante de textos y digamos que ya llevemos un proceso altamente analítico de este método, digamos que no es tan fácil, como coloquialmente se diría, meternos los dedos a la boca. Continuando con esta misma, hablaremos de su importancia. Vamos a hablar desde tres puntos. Primero, nos permite cuestionar ideas y construir criterios propios. Como lo nombré anteriormente, esto nos ayuda y va bastante ligado con la creación de un criterio propio, un criterio personal, también con
criterio crítico hacia situaciones que suceden en nuestra vida cotidiana, en la sociedad, como también personales. La segunda sería el favorecimiento del análisis de textos académicos y profesionales. Como podemos imaginar, estos textos no son para, digamos que cualquiera, o no los comprendería de mejor manera cualquier persona. En cambio, cuando iniciemos o llevemos, digamos que un tiempo, o hayamos desarrollado de mejor manera el método BACLAC, nos será más fácil deducir y llevar a cabo el método BACLAC en estos tipos de textos. ¿Qué significa esto? Que entre más tiempo llevemos practicando el método BACLAC, menos difícil van a ser leer este tipo de textos. Y como último, hablaremos de la desarrollo de habilidades argumentativas, ya que como estamos leyendo constantemente y analizando información, sesgos y escritos, esto nos ayuda a mejorar argumentativamente a la hora de que creemos un texto, a dar fundamento, a dar bases a ese escrito. Mi nombre es Marifera Gudelo. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la retención. La retención es la capacidad de almacenar y recuperar información. No se trata solamente de memorizar, sino también de relacionar conceptos. La retención se puede fortalecer mediante técnicas como el subrayado, esquemas y repetición espaciada. Esto va más allá de memorizar, integra y relaciona los conceptos. Existen varios tipos de retención, como por ejemplo los mapas conceptuales, ¿sí? Que permiten organizar visualmente las ideas. Las fichas de estudio sirven para repasar conceptos de forma rápida. La evocación activa es recortar sin ver el material. Esta es una de las técnicas más efectivas. Y la asociación de ejemplos es conectar ideas con experiencias propias. La comprensión lectora es un proceso que permite interpretar, inferir y relacionar información, ¿sí? No solamente se trata de leer, sino de entender el mensaje, identificar las ideas principales y conectar conceptos. Eh, Tenemos tres niveles de comprensión lectora, que es el literal, inferencial y crítico. Es clave para entender textos especializados y argumentar. Em, El literal reconoce información explícita, el inferencial, deducción de la interpretación y el crítico, evaluación y juicio del contenido. Soy John Franklin Martínez Caballero y a continuación les voy a explicar acerca del aprendizaje colaborativo. Bueno, con respecto al aprendizaje colaborativo, es muy importante recordar lo que nos compartían nuestros compañeros anteriores, la parte de los métodos o de los niveles que nos explicaban acerca de la parte del nivel de la comprensión. Entonces, por ejemplo, el nivel literal, ya todos sabemos que este nivel es la parte más o es el nivel básico de la comprensión. En él, el lector identifica claramente el texto, literalmente, ¿sí? Por ejemplo, como el hecho, el personaje. Podemos tener el ejemplo o también responde la pregunta acerca de quién, qué, cuándo, dónde. Por ejemplo, Ana salió de su casa a las 7 a.m. Entonces la respuesta literal sería que Ana salió a las 7 a.m. En el método inferencial, pues también lo encontramos allí, que aquí el lector va más allá de lo dicho. Se basa, por ejemplo, en el texto y su conocimiento previo para inferir, deducir y complementar información implícita. En en el método crítico, vemos la evaluación, el juicio al contenido. En este nivel es mucho más profundo.
el lector emite juicio propio desde su perspectiva, desde su conocimiento sobre el texto por el cual él está leyendo. De esa manera evalúa la calidad, la intención, la veracidad y la coherencia del texto. En conclusión de estos tres niveles que están relacionados entre sí, el literal permite entender lo básico, el inferior amplía el significado y el crítico permite valorar el texto como pensamiento propio. En aprendizaje colaborativo, estratégicamente se basa ese trabajo en un conjunto, en algo colaborativo. Promueve comunicación, responsabilidad, que esa responsabilidad es un nivel alto y tiene que estar compartida. Y por supuesto, de una manera participativa, y esa participación tiene que ser activa. También fortalece las habilidades profesionales esenciales. Y esto nos trae unos grandes beneficios sobre el aprendizaje colaborativo. Va a potenciar la construcción colectiva del conocimiento. Nos va a traer seguridad, nos va a traer total convicción en lo que estamos manifestando. También va a mejorar la resolución del problema, va a desarrollar competencias socioemocionales y esto también va a facilitar el desarrollo profesional integral. En conclusión, entonces podemos ver que los cuatro ejes estudiados fortalecen el aprendizaje, ese aprendizaje significativo, y va a mejorar muchísimo la parte lectora, la comprensión, la memoria y por supuesto ese análisis, que es ese análisis crítico que va a construir. Y el aprendizaje colaborativo potencia estas habilidades o las fortalece, las hace mucho más fuertes y prepara al estudiante para esos contextos reales. Muchas gracias por escuchar nuestra sustentación. Somos el grupo número 2 del curso Expresión Oral y Escrita.